Preview. En esta entrega de Contando una Historia, Miguel va a referirse, ya se mete casi en la democracia, ¿no? Digo democracia de la que todos conocemos este último tramo, por suerte, y se va a referir puntualmente al cierre de la campaña de 1983. Se esperaba con muchísima ansiedad, la sociedad esperaba esta salida democrática y, por supuesto, Miguel tiene mucho para contar de esta parte de la historia. La verdad que el ritmo que le imprimíamos a todo esto era muy febril, porque había muchísima gente que por primera vez hacía sus primeras armas en política, tenían un empuje y un deseo tremendo de participar, de ayudar, de colaborar, de armar actos, etcétera, etcétera. Pero claro, sin darnos cuenta casi, porque era, como te decía al principio, tan febril el ritmo que le imprimíamos a todo esto, que se nos iban acercando las fechas de los cierres de campaña. Y acá en Colón, no recuerdo bien si fue el acto propiamente dicho de campaña o uno anterior. A mí me toca hacer tribuna con el que después fue vicepresidente de Raúl Alfonsín, es decir, con Víctor Martínez, un hombre de la línea Córdoba. En ese tiempo, obviamente, candidato a vicepresidente. Y bueno, yo también compartí la tribuna. Como siempre, yo había bautizado la 47 y 21 como la esquina radical, porque los actos centrales los armábamos siempre ahí, en esta esquina. Generalmente colocábamos la tribuna dando la espalda a la Farmacia Buenos Aires y de frente a todo lo que era la esquina. Ese fue un acto realmente, yo creo que fue tal vez el acto más importante que hicimos en Colón en cuanto al número de gente. Perdona, ¿vos me dijiste 47 y 20 o 21? 47 y 20. Y 20, no, porque dijiste 21, sí, pero razón. te adiviné porque... me corrí al banco. Claro, al hablar de Farmacia Buenos Aires, obviamente. Exacto, 47 y 20. Está. Yo creo que en aquella oportunidad superamos holgadamente las 2.000 personas. Lo que pasa es que, como yo te comenté en tramos anteriores de la nota, también había sumo interés de la gente en participar en estos actos. Es decir, pero no solo con los radicales, con el justicialismo, los intransigentes que se movían muchísimo. Es decir, que es más, nosotros terminábamos yendo a los actos muchas veces de otros partidos. Así que bueno, y en base a la experiencia que teníamos algunos, no todos, de la década del 70, nosotros cuando traíamos una figura de nivel nacional, lo íbamos a buscar, mandábamos un auto para que lo fueran a buscar al último acto antes de llegar a Colón. En este caso, si mal no recuerdo, creo que Víctor Martínez estaba en Rojas. ¿Por qué hacíamos esto? Es comprensible, si vos tenés una figura, después que se baja de la tribuna, generalmente se hace una pequeña conferencia de prensa, la figura esta dialoga con los periodistas y todo esto te va sumando minutos. Claro. Que generalmente el que paga las consecuencias es el último acto, que en este caso éramos nosotros. Claro. Entonces se mandó a buscarlo en un auto y claro, tardaban y nosotros nos empezamos a preocupar porque tampoco vos podés abusar en la gente a un horario determinado y ¿cómo hacer para explicarle? Mire, vamos a demorar el acto porque la figura principal no viene o no llega. Claro. Entonces tomamos la decisión de arrancar el acto sin la presencia todavía de Víctor Martínez. Para colmo, en esa época no existían tampoco los teléfonos celulares, así que si nos llamaban por teléfono, por ejemplo de Roja, más o menos ya uno calculaba los minutos que faltaba para que llegara. Pero bueno, arrancamos y yo empecé a hablar sin la presencia de Víctor Martínez. Y yo, bueno, recuerdo bien que dije que nosotros queríamos llegar a la democracia no solo para ejercer el derecho de votar y elegir quién queríamos que nos gobernara, sino también que queríamos llegar a la democracia como una filosofía de vida donde el ser humano se pueda desarrollar como tal en plenitud. Eran conceptos centrales de la introducción del discurso. Y después, bueno, una serie de consideraciones que tenían que ver con la política nacional y local. Y en una parte también yo divido los mensajes, es decir, mando un mensaje a la juventud, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y también le dedico un mensaje a las madres. Que esto era bastante audaz decir lo que dije,
porque a lo mejor podía ser mal interpretado o no. Las mujeres grandes, mayores de edad, me iban a interpretar perfectamente bien. Yo cuando me dirijo a la madre les pido que el 30 de octubre llevaran la boleta número 3 en la tibieza de sus senos, como nos llevaban a nosotros cuando éramos chiquitos. Toda una frase para aquella época. Exacto, toda una frase, y yo me quedaba la duda si eso iba a ser bien o mal interpretado. ¿Por qué decía esto? Porque yo tenía conocimiento, es decir, como hubo tantas interrupciones institucionales, cada vez que se producía una apertura institucional, retorno a la democracia, las mujeres sobre todo, los hombres lo manejaban de otra manera, tenían miedo de entrar al cuarto oscuro y en ese montonazo de boletas equivocarse y votar a quien no deseaban votar. Entonces, ¿qué hacían? La doblaban a la boleta y se la ponían en el corpiño, la llevaban ahí adentro. Los hombres por ahí la llevaban en el bolsillo del pantalón, hombres que a lo mejor también tenían temor de encontrarse avasallados por semejante cantidad de boletas y votar a quien realmente no querías votar. Después, lo primero que pregunté cuando me bajé de la tribuna, cómo había caído esto, y una de las militantes nuestras, me parece que era Cristina Pellier, me dice: bárbaro, dice, vos no te imaginás a las mujeres cómo les gusta eso, ese mensaje, me dice. Así que bueno, ahí me quedé tranquilo. Y Víctor Martínez, yo vi, mientras estaba hablando, vi que avanzaba por entre la gente, ya venía un grupo de personas, y me di cuenta que venía Víctor Martínez entre ellos, ¿no? De repente se pararon ahí. Después yo me enteré, las personas que lo acompañaban, dice que Víctor Martínez dijo, vamos a parar acá, dice, porque está hablando muy bien, dice, y lo vamos a hacer poner nerviosos si seguimos avanzando para la tribuna. Después, bueno, él obviamente cuando terminé yo, que los aplausos, que todo esto, él aprovechó para subir a la tribuna y me dio un abrazo y me felicitó varias veces, se ve que le gustó mucho cómo había hablado yo. Era una persona nosotros no lo tratamos mucho, es la única vez que lo traté, después no lo vi nunca más. La verdad que Alfonsín tuvo suerte porque Víctor Martínez fue una excelente persona, un hombre que jamás le creó conflictos, jamás salió a hablar en público marcando diferencias con Alfonsín, que por otra parte no las tenía, era un tipo que estaba totalmente consustanciado con todo lo que en boca de Alfonsín se difundía por todo el país. Así que bueno, fue un acto muy lindo, guardo gratísimos recuerdos y sobre todo de Víctor Martínez. Exacto. Y paralelamente, Miguel, pasaba algo y muy grosso, muy fuerte en Buenos Aires. Claro, pocos días después Alfonsín empieza a cerrar campaña en las ciudades más importantes. Entonces ahí nosotros a nivel local nos dividimos. Es decir, hubo un grupo que lo acompañó a Alfonsín en el Obelisco y otro grupo, creo que fue una semana después, nosotros fletábamos colectivos, los pagábamos con los fondos del comité, las colaboraciones que teníamos nosotros, y otro grupo fue a acompañar a Alfonsín al Monumento a la Bandera en Rosario, que también fue otro acto monumental, no tan importante como el del Obelisco en cuanto a número me refiero, pero sí importante en cuanto a la cantidad. Acá había muchísima gente de la colonia, de los pueblos vecinos, y todo eso también fue un acto muy lindo. Yo ahí no fui, yo me quedé a trabajar acá en Colón, pero sí fui al Obelisco. Y bueno, ahí empezaron ocurrieron algunas cosas que a mí personalmente me llamaban la atención. Creo, si mal no recuerdo, me parece que nosotros entramos por la avenida 9 de Julio, una de las avenidas principales de Capital Federal, y la Policía Federal había hecho un operativo cerrojo, es decir, que cerraba las bocacalles que ingresaban a la avenida, para permitir que los colectivos ingresaran sin ninguna dificultad. Y claro, viste, uno va mirando todo, va queriendo ver absolutamente todo, y una cosa que por ahí me llamó la atención, que en cada bocacalle había 1 o 2 policías, cerrando el tránsito, obviamente, ¿no? Y yo te diría que de cada 10 policías, ahí 6 o 7 daban vueltas, se sacaban la gorra cuando veían que venía un colectivo con manifestantes, se sacaban la gorra, se la ponían en el pecho mostrando la cara interior de la gorra, y adentro tenían prendida no sé con qué sería, pero tenían prendida unas cintitas blancas y rojas.
Increíble. Claro, a mí me sorprendió porque generalmente el policía no manifiesta nunca cuál es su pensamiento político. Además, hay policías que simpatizarían con el justicialismo, otros con el partido intransigente. Y yo pensé que era gente que, de la Policía Federal, que simpatizaría con el radicalismo. Pero mirá vos lo que me pasó unos cuantos años después. En el año 87, cuando nosotros perdemos la provincia de Buenos Aires con Cafiero, ahí me entero por un amigo mío que estaba en el gobierno nacional, me dice, mirá, me llamó unos días antes, yo ya estaba en La Plata, estaba en la legislatura, era diputado a esa altura del partido, y recuerdo dos llamados, uno de Nayo Gastambide, que trabajaba, creo que falleció Nayo, pero trabajó mucho tiempo en Bariloche, estuvo al frente de la parte de prensa del canal de televisión principal de ahí, y él me llama por teléfono a La Plata y me dice, Miguel, ¿quién habla? Nayo Gastambide. Oh, Nayo, le digo, ¿cómo te va? Entonces dice, ganamos en la provincia de Buenos Aires. Eso él me lo dice un día después de aquel debate que tuvieron Cachi Casela, que era nuestro candidato a gobernador, y Antonio Cafiero. Y le digo, mirá, Nayo, le digo, a mí me gustaría que ganáramos, pero es muy difícil ganar la provincia de Buenos Aires, le digo. El conurbano bonaerense, el justicialismo es muy potente, muy fuerte, le digo. Y yo no sé si vos viste el debate, sí, fue extraordinario Casela, sí es cierto, realmente Casela es brillante. Es un dirigente político que a lo mejor le falta ángel, pero como cuadro político y como conocedor y estudioso pero mira, en ese sentido lo superó ampliamente Antonio Cafiero. Pero ¿qué pasó? En la parte final del debate, el programa estaba pautado de que cada uno se reservaba unos minutos para mandar un mensaje final. Y ahí Cafiero estuvo magistral. Cafiero era un gran político, se mandó un speech político que daban ganas, hasta que uno que no estaba en el partido de él, daban ganas de aplaudirlo. Claro. ¿Y qué pasó? Esta persona amiga mía de Capital Federal, del Gobierno Nacional, me llama a La Plata y le digo, ¿cómo están las cosas? Entonces me dice, mira, estamos perdiendo la provincia de Buenos Aires. Y ahí me comentan que la Policía Federal hace encuestas para el gobierno de turno. Es decir, cuando están los radicales, hacen para los radicales. Cuando están los peronistas, hacen para los peronistas. Y resulta que la precisión con que te dan los números la Policía Federal no falla nunca. No fallaba. Suponete que Cafiero ganó por el 51.5, la Policía Federal le acercó los números a Alfonsín. Los últimos números creo que se los entregaban 2 días antes de las elecciones. Y la encuesta que le daba la Policía Federal era el 51.5. Exactamente los votos que sacó Cafiero en la provincia de Buenos Aires. Y ahí entendiste aquella situación. Exactamente. Ahí fue automáticamente que yo asocié, digo, pero entonces era esto, que ya la policía estaba sabiendo cómo se venían produciendo las encuestas a favor de Alfonsín. Claro. Y bueno, ya llegado al acto propiamente dicho, nosotros quedamos como a una cuadra y media de la tribuna, a pesar de que llegamos temprano. Pero era una cosa que no paraba de llegar gente. Y a mí me ocurrió un episodio risueño, si se quiere. Una señora mayor, una viejita, vino, se trajo una silla, que se ve que viviría por ahí cerca, claro. O se cruzó la calle con la silla y se sentó al lado mío con la silla. Que dicho sea de paso, ella no se levantó nunca, es decir, lo escuchaba Alfonsín, pero no lo podía ver porque estaba sentada, ¿viste? Claro. Pero ella estaba chocha. Y en un momento determinado le digo, señora, ¿usted me prestaría un poquito la silla? Le digo, para pararme y ver qué cantidad de gente hay. Sí, hijo, ¿cómo no? Me dice, se levanta y me da la silla. Bueno, me paro y miro, dejo la tribuna de Alfonsín a la espalda mía y trato de mirar para atrás. Y era una cosa que yo en mi vida he visto una cosa así, Cristian. Se veían cabezas y cabezas y cabezas, se te perdía la vista y seguía viendo y todo se veía como una nube azul, supongo que sería del humo de los que fumarían, pero una cosa
impresionante. Una imagen que no te borrás. No, no me la borro nunca más, no volví a vivir una cosa así, ni creo que vuelva a vivir en mi vida una cosa semejante. Después se dijo que había 1 millón de personas, claro, imagínate lo que es 1 millón de personas, no la metés en 4x4. Y estamos hablando de una Argentina de hace 38 años atrás. O sea, no es lo mismo el millón que puede representar para la estadística hoy que hace casi 40 años. Tal cual. Pero ahí pasaba lo que yo te decía al principio. Ahí quedaba patentemente demostrado las ganas que tenía la gente de volver a la democracia. Claro. Y bueno, hubo varios momentos muy emotivos, pero uno de ellos fue la presencia de Jairo en la tribuna. Creo que Mederos también estuvo. Ajá. Pero el caso de Jairo es un caso diferente porque él estuvo mucho tiempo en Francia. Era una especie de embajador sin cartera nuestro. Obviamente que no era embajador de la dictadura, sino que era embajador de la democracia. Sí. Era un hombre que informaba en su círculo que era bastante amplio y bastante importante de gente allá. Jairo es una persona muy vinculada a los distintos ambientes de la cultura, a las distintas expresiones de cultura, ¿no es cierto? Además también había la casa de un arquitecto argentino, que en este momento no me acuerdo el apellido, que se casó con una francesa, y esa era una especie de encuentro de gente de la cultura de Argentina. Ahí se sabían encontrar Cortázar, el escritor, María Elena Walsh, ahí estuvo Atahualpa Yupanqui. Mira vos, en Francia. En Francia, en París. Claro. Mercedes Sosa. Y Jairo era habitué, él permanentemente estaba ahí. Cuando él se está por venir a la Argentina para apoyar la campaña de Raúl Alfonsín, les comenta a los que estaban ahí presentes, entre ellos estaba Astor Piazzolla, que estaba con Amelita Baltar y algunos de los integrantes de su orquesta, les dice que se viene para la Argentina y se viene para apoyar la campaña de Alfonsín. Entonces, creo que Piazzolla le manda una carta a Alfonsín deseándole suerte y que gane, desean que ganara, ¿no es cierto? Bueno, ya estando acá Jairo, que después si podemos verlo cuando él canta, Ahí canta, hace una interpretación muy especial, muy particular, ¿eh? Exactamente, él canta Venceremos. Ajá. Venceremos es una letra que la adaptó María Elena Walsh para la Argentina, porque en realidad es una letra de un autor, creo que norteamericano, inglés, que se generó por allá por la década del 60. Ajá. Es decir, había movimientos libertarios, el Mayo francés, hacía poco que se había producido la revolución en Cuba. Entonces, esta medio como que era una música bandera de los movimientos libertarios, a tal punto que en el 70, cuando gana Salvador Allende en Chile, esta canción se cantaba, la gente la cantaba, la Unidad Popular, que era el sector el frente que lo llevaba a él. Claro. Y Jairo no estaba muy convencido, tenía alguna duda de qué tema iba a cantar. Entonces la llama por teléfono a María Elena Walsh y le comenta esto. Cuando le comenta todo esto, dice, no estoy, pero dice, pensalo, María Elena, y en un rato te vuelvo a llamar, porque me tengo que definir. Sí. Bueno, la cuestión es que corta el teléfono y Jairo automáticamente dice que no pasaron ni 5 minutos y dice, venceremos. La vuelve a llamar a María Elena Walsh y cuando levanta el tubo, María Elena Walsh se da cuenta que es Jairo y ella le dice del otro lado, venceremos. No. Justo la misma canción que había pensado. Hasta el final quiero
Bueno, Miguel, ahí estaba esta interpretación de Jairo que obviamente carga con una historia realmente notable, ¿no? Sí, además se la coreamos todo, no la sabíamos a la canción, ¿no? Es decir, la conocíamos muy poco, ¿no es cierto? Pero fue algo emocionante, se te ponía la piel de gallina escuchar cómo la gente lo acompañaba a Jairo haciéndole coro de esta canción, ¿no? Y lo que pasa es que es muy sugerente la letra, es decir, la letra dice claramente venceremos, y en una parte nunca más tendremos miedo. Entonces todas son cosas que tenían mucho que ver con el momento que se vivía, ¿no es cierto? Salir de la dictadura ya sabiendo qué era lo que había pasado, y retomando la democracia. Entonces la verdad que fue muy lindo, muy emotivo. Imagínate lo que es esa cantidad enorme de gente haciéndole el coro, se escuchaba, retumbaba por todo el ámbito donde estaba. Y después, obviamente, viene el plato fuerte, y habla Alfonsín. Alfonsín era un gran orador, era un orador de barricada. Eso está claro. Sí, un hombre que tenía una capacidad de convencimiento tremendo, es decir, una oratoria de las que a mí me gustan. Dicen que Leandro Alem era un hombre, una figura muy potente, puesto a hablar en una tribuna, ¿no es cierto? Y Alfonsín, bueno, nosotros prácticamente conocíamos el discurso de memoria, porque ¿qué pasa? Normalmente las figuras políticas, cuando recorren, como él, todo el país, arman una base de discurso que después lo van repitiendo en todo el país. Claro. Solamente acomodan algunas cosas que a lo mejor la coyuntura le parece que puede ser importante y la van agregando, claro, o quitan alguna cosa. Claro. Es decir, que lo conocíamos de cosas. Y la parte final, bueno, realmente cuando Alfonsín cerraba los discursos de campaña, lo cerraba recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Exactamente. Y eso yo creo que sería lindo poderlo volver a vivir. ¿Querés que lo volvamos a compartir? Sí, cómo no. Ahí Sí, metemos sí. un video muy cortito que es historia pura. Sí, ahí lo vemos. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bueno, Miguel, ahí estaba esto que te pone la piel de gallina. Pasaron tantos años, lo habremos visto y escuchado tantas veces, pero igual. Y a mí me gusta, ¿sabes qué, Cristian? Muchas veces establecer comparaciones con episodios que han ocurrido en otros tiempos. Y vos fíjate que yo siempre vi un hilo de coherencia entre lo que fue Irigoyen, Ilía y Alfonsín. A Irigoyen, cuando lo criticaban la derecha sobre todo y los sectores del poder que habían sido afectados por las decisiones que tomó don Hipólito, una manera de chicanearlo era decir que Irigoyen gobernaba sin programa, que no tenía un proyecto político de gobierno. ¿Y qué le contestaba a don Hipólito? Que el proyecto político de él era la Constitución Nacional. Claro. Y fíjate vos, esa referencia la hacía Irigoyen. Y Alfonsín
cerraba los discursos con el preámbulo de la Constitución Nacional. Aparte, para ese momento histórico, vos escuchás el preámbulo y es lo que todo el mundo quería, lo que todo el mundo necesitaba. Sí, tal cual. Ahí sí que lo coreaba toda la gente. Era una cosa que repetíamos todos, el preámbulo de la Constitución, junto con Alfonsín, que estaba en la tribuna, ¿no es cierto? Totalmente. La verdad que terminaba en una forma muy emotiva, casi todo el mundo llorábamos de la emoción, una cosa tremenda. Y otra cosa que se me había olvidado comentarte, cuando nosotros llegamos con nuestra pancarta, haciendo referencia a que éramos de Colón. Claro. Después, cuando se acercaba la hora del acto, todos bajamos las pancartas para no entorpecerle la visión del acto, claro, a la gente que iba. Es decir, nosotros la tuvimos ahí un tiempo, hasta que más o menos consideramos, nosotros y otros también, hasta que consideramos que ya se podían bajar, y ocurrieron cosas, gente que era de Colón y que estaba afincada en la capital federal, cuando vio el cartel nuestro, se vinieron para estar junto con nosotros. Una de ellas me parece que fue, si mal no recuerdo, Elenita Cuño, la hermana de Carlitos y de Aldito. Ella fue una de las chicas que apareció cuando vio el cartel, se vino con nosotros a compartir el acto. Mira vos, toda una historia que, bueno... Sí, esas cosas, qué sé yo, no sé si decir raras, pero esas cosas que nos iban ocurriendo. Y bueno, después de todo esto, se aceleraba el final de todas estas campañas. Bueno, la gente que se quedó en Colón en ese momento, después tuvo la suerte de ir en otro colectivo a ver el cierre de campaña de Alfonsín en Rosario. Yo ya ahí no fui porque me quedé a trabajar acá, había tanto trabajo para hacer que no nos podíamos dar el lujo de ir a un lado y a otro. Además había que dejar el lugar a otros para que fueran y disfrutaran del final de campaña. Y bueno, entrábamos en el tramo final de las elecciones, y ya se nos acercaba la fecha de las elecciones. Y yo siempre digo, Cristian, que uno puede idealizar muchas cosas en política, ¿no es cierto? Pero nunca te podés ni apartar ni alejar de la realidad. Porque la realidad es dura y es como es, no como uno la idealiza. Hay veces que sí coincide, sí. Pero otras veces no. Pero a mí, ¿qué me pasaba? Yo, por ejemplo, en la campaña del 72, nosotros habíamos perdido la interna con Alfonsín y llevábamos de candidato a presidente a Ricardo Balbín y Gamón era el vicepresidente, el candidato a vice. Y el justicialismo llevaba a Héctor J. Cámpora de candidato a presidente y de vice iba el presidente del Partido Conservador Popular, Solano Lima. Y nosotros nos dábamos cuenta, nosotros peleábamos muy fuerte para ver si podíamos ganar en Colón, para ganarle a Virgilio Pineda, que era el candidato a intendente del justicialismo. Y nosotros lo llevábamos a Roberto Bofa. Y realmente hicimos un campañón impresionante, porque nosotros en esa oportunidad perdimos con Virgilio por 500 votos. Pero ¿qué pasaba? Vos te dabas cuenta que perdíamos la elección a nivel nacional, no teníamos ninguna posibilidad de ganarle a Cámpora. Pero eso no ocurría en el 83. Claro. En el 83 nosotros veíamos que la cosa era totalmente diferente, obviamente que el justicialismo no perdía su potencia electoral que siempre la tuvo, pero acá también hay un dato que la gente que no ha estado desde dentro en la política, hay datos que por ahí no se conocen. Esto sí hoy creo que no tiene tal vez mucha vigencia, pero antes vos abrías las urnas y lo que se denominan votos cautivos, el justicialismo tenía siempre un 35% de los votos eran justicialistas. El radicalismo siempre tenía 10 puntos menos, el 25% del electorado votaba radicalismo. O sea que arrancabas perdiendo por 10 puntos. Sí, siempre era así. Pero ¿qué pasa? Cada elección tiene su propia impronta, sus cosas, es decir, entran a jugar un montón de factores. Había algo que nos igualaba a todos, que era el proceso militar, que a todos nos abarcó, a peronistas, radicales, intransigentes, comunistas, conservadores, a todo el mundo. Claro. Pero, ¿qué pasaba? Un poco lo comenté yo en notas anteriores. Alfonsín fue muy inteligente, él salió a hacer la interna, pero cuando salía a hacer la interna no se encerraba dentro de los comités. Él hacía todos actos abiertos
Y el mensaje no iba dirigido a los radicales de la interna del radicalismo, ella venía hablándole a toda la ciudadanía. Claro. Es decir, que les venía cuando los otros partidos todavía ni siquiera habían definido quiénes iban a ser los candidatos que los iban a representar, Alfonsín ya venía trajinando y recorriendo todo el país y hablando con todo el mundo en actos abiertos, conferencias de prensa, que fue la que hicimos en Colón, que también ya la comentamos. Entonces yo me daba cuenta yo estaba casi seguro que Alfonsín iba a ganar. Era una cosa, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Como el peronismo siempre fue tan fuerte electoralmente, algún poquitito de cuidado tenía yo en lo que pensaba, pero íntimamente yo, es más, en una oportunidad no sé a quién fui a buscar ahí al Club Hispano, y en una mesa de muchachos conocidos y amigos había de todo, inclusive algunos peronistas me preguntaron, Miguel, ¿cómo salen las elecciones? Le digo, gana Alfonsín. Y uno de los que estaba ahí, muy peronista, me dice, está loco el turco, dice que va a ganar Alfonsín, ¿viste? Pero yo lo decía convencido, yo estaba convencido de que Alfonsín iba a ganar. Y bueno, realmente ocurrió todo esto, ganamos en los 3 niveles, ganamos la Nación con Alfonsín, Armendáriz salió gobernador y Rubén Díaz intendente en Colón. Exacto. Que yo siempre digo que cada elección tiene ciertas y determinadas cuestiones que te empujan a ganar una elección. En este caso, el que nos empujó a todos fue Alfonsín, sin lugar a dudas. Es decir, hubiese sido imposible que Armendáriz saliera gobernador de la provincia de Buenos Aires sin el espaldarazo de Alfonsín, porque por otra parte también había una realidad que un poco tenía que ver con lo que te dije del mensaje que yo le mandaba a las madres. La gente, cuando se produce la apertura democrática, no cortaban boletas, porque tenían miedo de que el voto quedara inútil, que quedara anulado. Claro. Entonces la gente te votaba la lista completa, y esa lista completa sacó gobernadores e intendentes por todo el país. Claro. Que es lo que, encima nosotros en Colón teníamos un candidato muy fuerte, que era Roberto Mascardi, un hombre de un prestigio extraordinario del justicialismo en Colón. Y Rubén era poco conocido, es más, a mí que yo siempre anduve por todos lados haciendo campaña y todo esto, muchas veces me preguntaban si el día que llevábamos el candidato a intendente era Horacio Díaz, un muchacho que trabajaba en la administración del hospital, que después terminó trabajando políticamente con nosotros también. Claro. Y bueno, yo tenía que explicarle que no, que era el abogado que trabajaba en el estudio de Mortara. Así que bueno, llegó el momento final y la alegría inmensa. Y ya cuando terminamos toda la parte de cómputo y todo esto que los fiscales de los distintos lugares de votación van llegando con las actas al comité, cuando todo eso se terminó y quedó confirmado que habíamos ganado en Colón, un grupo de 40 o 50 personas nos fuimos del comité hasta Onda Verde. Yo no sé si vos conociste Onda Verde, era una pizzería que era de Nicolás Marchionni. De Nicolás, sí, sí. Exacto. Y ahí fuimos, armamos una mesa a lo largo, éramos como 40 o 50 personas, y bueno, como yo era de discurso fácil, no me hacía rogar para hablar, dije que yo había experimentado 25 años atrás, cuando yo era un pibe de 9 años, mi papá fue en esa elección en que ganó Frondizi, presidente de mesa, y mi mamá fue fiscal del partido en otro local de votación. Ajá. Y ellos salieron convencidos que iba a ganar Balbín, que Balbín iba a ser el próximo presidente de los argentinos. Pero ¿qué pasa? Hubo evidentemente un mensaje por abajo, muy fino, pero muy efectivo, de la orden que daba Perón de votar a Frondizi. Es decir, habían hecho un pacto entre ellos, claro. Y el peronismo votó a Frondizi. Y claro, imagínate vos, cuando yo estuve todo el domingo en casa, y cuando me acuerdo que me levanté temprano a desayunar con ellos, y yo me quedé en casa y ellos se fueron cada uno, mi padre a una escuela a presidir la mesa, y mi mamá iba a ir como fiscal del partido. Y se fueron muy ilusionados y volvieron tremendamente destrozados, porque para ellos fue un fiasco tremendo. Mi mamá me parece que venía media llorosa, mi viejo venía colorado como pavo chacra, así que la cosa era... Y ahora,
los veía a ellos llorar de alegría. Yo dije, tengo la inmensa fortuna de ver a mis padres, que los vi llorar derrotas radicales, hoy lloraron de emoción por este triunfo radical, donde el radicalismo por primera vez en elecciones abiertas y sin proscripciones le ganaba claramente al justicialismo. Claro. Así que fue una alegría tremenda. Fue tremendo, fue muy fuerte, evidentemente. Sin lugar a dudas. Miguel, estás dando vuelta a la página. ¿Te parece que cerramos este capítulo y retomamos cuando, bueno, ya llega el momento de demostrar, llega el momento de gobernar para el radicalismo? Tal cual. Volvemos en otro capítulo, ¿te parece? Tal cual, sí, cómo no. Dale. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Preview.